Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de La Grupeta, un espacio reservado a la divulgación, al conocimiento de aspectos relacionados con el ejercicio físico y la salud en general, y el ciclismo y el fitness en particular. Así que arrancamos La Grupeta. Hoy tenemos un invitado del que estamos súper contentos de poder compartir este ratito con él, Sebastián Sitko, toda una referencia en el entrenamiento de deportes de resistencia. Y Sebastián, realmente lo primero de todo, agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación y que puedas estar hoy con nosotros este ratito. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Pues muy bien y súper contento de que, como siempre, me den una oportunidad para hablar un poquito de ciencia, divulgar y explayarme con mis opiniones, ¿no? Que también pues, pueden ser interesantes para el gran público. Así que muchas gracias, Carlos. Muy bien, genial. Mira, antes de entrar ahora en la grabación de este episodio de La Grupeta, estábamos comentando un poco, ¿no? Que yo a Sebastián le sigo desde hace bastante tiempo por sus publicaciones, por su aparición también en medios y que es una persona que no deja indiferente a nadie con sus opiniones y con lo bien que las justifica, porque tú podrás estar de acuerdo o no en muchas de las opiniones que tú viertes en tu podcast. Ahora, abajo dejaré los enlaces también para que la gente pueda seguirte. Pero sí que es verdad que siempre me ha sorprendido mucho lo bien que justificas todas ellas, ¿no? Para los que no conozcáis a Sebastián, Sebastián es doctor en ciencias del deporte, graduado también en ciencias del deporte y bueno, tiene varios másteres. Tiene un máster en rendimiento deportivo, en entrenamiento y salud, en nutrición. O sea, una persona que se ha formado muchísimo tanto aquí en España como fuera de nuestras fronteras, que eso también seguramente te haya enriquecido mucho profesionalmente. Actualmente Sebastián es profesor en la Universidad de Zaragoza, es entrenador de ciclistas, algunos de ellos profesionales, y bueno, podríamos decir que pues fisiólogo e investigador, ¿no? Entonces, después de todo esto, que es un montón de cosas, Sebastián, cuéntanos tú un poquito más a lo que te dedicas, porque yo lo he dicho así un poco lo que he encontrado también tuyo, y digo, joder, Sebastián es que es un crack, o sea, hace un montón de cosas y todas muy bien, ¿no? Buah, ya casi has dicho demasiado, pero bueno. A ver, al hilo de lo que decías al inicio, bueno, lo de las opiniones, intento fundamentarlas siempre bien. Es cierto que hace años ya que decidí que yo iba a ser o bien odiado o amado, ¿no? Lo que pasa es que quizás después de tantos años no pensaba que iba a ser un ratio de 10-90 como puede ser ahora. Es más odio que amor. No, pero ahora en serio. Sí, me gusta mucho debatir, me gusta mucho, sé que tengo puntos de vista a veces bastante fuertes, pero bueno, yo creo que también es lo bonito, ¿no? Hacen falta opiniones así para tener todo el arco iris de opiniones. Y sí, en cuanto a formación y dedicación, pues justo más o menos lo que has comentado. Así que Ujú. poco que añadir ahí. Para los que nos estéis escuchando, la gente de la grupeta, Sebastián ha publicado recientemente una serie de papers muy interesantes sobre potencia crítica, FTP, test de estimación del FTP, las zonas de Kogan, y es un poco, pues yo me puse en contacto con él para hablar de esto, ¿no? Y Sebastián me dijo, a ver, Carlos, es que es siempre lo mismo. Entonces yo le dije, bueno, pues no sé cómo podemos enfocar la grupeta. Y entonces hemos decidido entre él y yo, pues no hablar demasiado de estas cosas de entrenamiento, que si os metéis en Google y ponéis pues FTP, potencia crítica, cómo hallar la potencia, lo vais a encontrar, si es que no hace falta que lo contemos, ¿no? Y Sebastián además ya ha hablado muchísimo sobre ese tema, incluso en este canal podéis encontrar mucha información. Y vamos a hablar de un área que Sebastián también ha trabajado en primera persona y que me parece súper interesante, que es el área de la detección de jóvenes talentos, ¿no? De cómo, pues ahora nos va a explicar él, en qué ha consistido su trabajo en esta materia, lo importante que es y muchas veces pues cuando vemos a ciclistas profesionales por la tele decimos, joder, esta gente tan buena, ¿de dónde sale? O cómo se les ha encontrado, cómo los entrenadores les han encontrado. Yo muchas veces pienso, anda que no habrá gente por ahí que sea buenísima y yo qué sé, y no le ha dado por montar en bici o por jugar al fútbol y habría sido un gran futbolista, un gran ciclista, un gran tenista y está trabajando en otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Porque nadie ha detectado ese talento que tenía esa persona para la práctica de ese deporte. Entonces, bueno, pues no sé, cuéntanos, Sebastián, un poco en relación a esta materia, cómo ha sido tu trabajo en referencia a ello. Sí, además empezaría con una frase un poco sepulturera, pero sí que lo diría en base a lo que he visto por ahí, es que los mayores talentos del ciclismo probablemente ahora mismo estén sentados en el sofá de su casa. Esto es por lo que he visto ahí fuera, ¿no? Que muchas veces todo lo que ves en las carreras es el mejor,
de los que se han puesto a trabajar en esa disciplina deportiva, pero puede haber bastante gente mejor que esa persona. Pero claro, hay que dar con ellos, instigarles a andar en bici y que luego pues toda la serie de casuísticas que se tienen que dar para que sean un campeón se den, ¿no? Pero empezando por ahí, evidentemente una cosa sería lo que es la captación de talentos en un sitio europeo como puede ser España, que ahí no es difícil. Yo me desplazo mucho por carreras, trabajando conjuntamente con representantes de corredores que luego son los encargados pues, de primero llevar los equipos sub-23 y ya luego cuando la cosa se pone seria en equipos pros. Así que eso, bueno, eso lo hace mucha gente y tampoco creo que sea tan relevante para el gran público, pero sí que de hace unos años aquí se ha empezado a mover, digamos, ese área hacia países pues, africanos y sudamericanos, que es donde me ha tocado viajar a mí, también en colaboración con representantes de corredores, alguna vez acompañándolos y otras veces por puro encargo, yéndome yo con un compañero y a buscarnos la vida por allá. Y yo aquí sí que distinguiría mucho entre África, que yo he estado en Kenia, Tanzania y Etiopía, tanto con atletismo como con ciclismo, y lo que sería Sudamérica. ¿Por qué lo distinguiría? Porque a pesar de que, bueno, pues culturalmente tengan sus diferencias, no solo están ahí las diferencias, sino la infraestructura que tienen, ¿no? Tú cuando te desplazas a buscar talentos a África, tienes que tener en cuenta una serie de factores que no son tan importantes en Sudamérica, donde sí que tienes laboratorios, donde sí que tienes una infraestructura de carreras, de entrenadores, etcétera, ¿no? Digamos que al final buscar talentos en Colombia, Ecuador, que es donde me ha tocado a mí, se parecería relativamente a lo que es en España. Te vas desplazando por carreras principalmente, por equipos, vas preguntando aquí y allá. Sí que alguna vez que te dicen, oye, aquí hay un chaval que no compite, pero va muy bien en bici y tal, pues vas y le testeas. Pero normalmente sería bastante parejo a cómo se haría en España. Sin embargo, en África es cuéntame otra historia, porque ahí sí que no tienen disponibilidad de laboratorios en general. Por lo tanto, para que te hagas una idea, Carlos, a mí me ha tocado ir en el avión con un rodillo de rulos tax plegable, un Elite, de resistencia y unos pedales. Y con eso y un medidor de lactato nos bastaba para llegar a una aldea, montar el rodillo ahí. Ahí lo que se estilan son BTTs principalmente, no tienen bicis de carretera apenas. Y hacías test y enseguida veías por dónde iban los tiros, ¿no? Entonces, la gente se imagina que esto, no sé, el laboratorio del doctor maligno o algo así, muchas veces éramos dos pringados con un rodillo y unos pedales, ¿no? Y de ahí han salido corredores muy interesantes que ahora están pues en boga, ¿no? Sí que es cierto que al contrario de lo que ocurre en atletismo, que es mucho más fácil, tú al final coges a alguien, le mandas correr, ves el lactato, ritmo, kilómetro y ya te haces una idea de si es bueno o no. En el ciclismo uno puede mover muchos vatios y sin embargo, claro, está el apartado técnico-táctico que si ahí no rindes, pues no tienes nada que hacer en Europa, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado con muchos corredores que prometían, pero luego cuando se les ha traído aquí, por ejemplo, al centro de tecnificación de la UCI, pues se ha visto que en carreras incluso menores que no podían ni estar en el pelotón, ¿no? Porque Claro. cuando te montas en una bicicleta, cuando tienes 20 años de edad, ya no es lo mismo. Y claro, ahí pues no tienen bicis de carretera apenas, no tienen muchas carreteras asfaltadas. Quizás hay un apartado aparte dentro de lo que es África, sería Sudáfrica, que sí que hay una infraestructura decente, pero por lo demás es un poco... La gente muchas veces me pregunta, ¿crees que dentro de 15 años tendremos ganadores del Tour africanos o podios del Tour africanos? Digo, creo que no. Y no porque no considere que tengan la capacidad fisiológica que la tienen, porque ya se ve en maratón que la tienen y al final parámetros de rendimiento parecidos, sino que no tienen la infraestructura para tecnificarse, para rendir en este deporte, ¿no? Y no creo que de aquí a 15 años la tengan. Es un poco el problema que veo. Muy interesante. Es muy interesante porque yo una de las cosas que me pregunto es cuáles son las variables determinantes en las que tú te fijas para saber si un joven tiene futuro o puede convertirse en un ciclista profesional. O sea, ¿en qué variables? Has dicho los vatios que mueven, los vatios que mueven en primer umbral, en segundo umbral, en consumo máximo de oxígeno. No sé, cuéntanos un poco esto. Pues nosotros la gente se va a sorprender, pero hacíamos un estudio bastante sencillito. O sea, hacíamos un test como en tres tiempos. Por un lado hacíamos una adaptación de un Wingate, ¿vale? Todo el mundo que está escuchando esto imagino que sabrá lo que es, pero es un test glucolítico. Hacíamos un sprint, ¿vale? Medíamos la potencia 10 segundos arrancando desde parado. Y luego testeábamos 5 minutos y 20, que es un poco lo que derivado del test de Kogan. Y con eso, pues evidentemente no tienes los parámetros de laboratorio que tendrías haciendo un estudio completo, pero sí que tienes una aproximación muy realista de lo que te vas a encontrar, ¿no? ¿Se pueden hacer otras cosas? Sí, pero con eso ya tienes construido un perfil de potencia bastante decente con el que ya sabes si es un corredor, primero, bueno o malo y segundo, si es más
más tendente hacia fosforilación oxidativa y más tendente hacia la glucólisis, ¿no? Sería un poco lo que hacíamos. Luego sí que se hacían antropometrías, pues que en estos países en general no hay mucho problema con el tema de... No te encontrabas corredores en los cuales les podías decir, oye, necesitas quitarte masa grasa, ¿vale? Pues, ¿no? Pero hacíamos antropometrías de cuerpo completo, hacíamos bioimpedancias, que eso al final pues, es portátil y se puede llevar a todos lados, y hacíamos lactacidemias también, vatios a lactacidemias fijas, ¿no? Eso es un poco lo que hacíamos. Bueno, esto es la verdad que es súper interesante. Yo, de hecho, conocí a profesionales sobre todo del ámbito del atletismo, que me habían contado de primera mano, pues cómo iban a Kenia o a Tanzania y bueno, iban a ojear, ¿no? A ver lo que se encontraban por allí y traen verdaderos talentos a Europa que arrasan en muchas competiciones de fondo e incluso bueno, medio fondo, fondo y maratón, media maratón y demás. Pero sí que es verdad que en ciclismo desconocía que imagino que tú cuando ibas allí ibas con encargo de algún equipo pro, ¿no? O profesional o algo así, ¿no? Para allá, Con un representante, o uno de un los mejores representante para cada corredor. representantes. Date cuenta que al final un representante de corredores cobra una proporción del salario anual del corredor. Entonces, si tú consigues, para ellos es espectacular, si ellos consiguen un corredor bueno, en África o en Sudamérica sobre todo se consiguen, lo traes a Europa y ficha por un buen contrato, tú fíjate el pico que se lleva. Claro, Entonces, claro. Ah, muy interesante, muy interesante. Y luego ya una vez, ahora damos el salto y estamos en Europa. En Europa sí que nos hemos encontrado una revolución en el ciclismo, los que somos más mayores y nos acordamos de la época, te iba a decir de Indurain, pero jo, es que yo me acuerdo de la época de Perico y Arroyo, es que yo ya soy muy mayor. Y entonces yo me acuerdo de un ciclismo en Europa, en las grandes vueltas, donde los que destacaban eran españoles, italianos, franceses y belgas, y poco más. Y ahora he hecho un vistazo al pelotón internacional y es increíble lo que vemos. Corredores de todas las nacionalidades prácticamente, mucho de Europa del Este, algún africano ya empieza a destacar y empieza a ganar carrera World Tour. Por supuesto, colombianos, norteamericanos, que en esa época apenas existían. Me acuerdo de Andrew Hamstin, que fue uno de los primeros por los años 80. Y ahora, pues, jolín, hay muchísimos norteamericanos, británicos tampoco había muchos, y ahora hay muchísimos, ¿no? Entonces, cómo se ha globalizado el ciclismo, ¿no? sí, yo creo que ha habido un cambio de paradigma. A ver, en parte también lo propició la propia UCI cuando empezó a montar carreras en sitios extraños y otorgándoles muchos puntos, ¿no? Al final esos tours de Pekín y derivados, que es al final intentar también meter dinero, que muchas veces, bueno, ahora se ha visto en un equipo nacional, se ha fichado a corredores un poco extraños que vienen del mercado sobre todo asiático porque traen muchos puntos UCI, ¿no? Pues, Uh -huh. bueno, es un poco todo un conjunto de situaciones que se contextualizan, pero yo creo que ha habido un paradigma cultural, que ha sido un cambio, una globalización del ciclismo y también un cambio de paradigma a nivel de entrenamiento en el ciclismo, sobre todo con el advenimiento de los potenciómetros portátiles. Pues hoy en día, es que no por lo poco que valen, pues permiten que cualquiera pueda tener un potenciómetro instalado en su bici. Y claro, ¿eso qué significa? Pues que tienes a críos con 14, 15 años. Ya es debatible de si deberían estar haciendo eso o no, pero entrenando muy bien, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que es completamente razonable que alguien llegue a 19, 20 años de edad y no te voy a decir que esté en su pico de rendimiento, pero esté en un rendimiento que normalmente hubiera alcanzado los 24, 25. Entonces, con eso, yo creo que simplemente como consecuencia de esto, lo que tenemos que hacer es recapacitar sobre la categoría sub-23, por ejemplo, tal como está planteada, que creo que ya no tiene... Es que se dan cosas muy extrañas, como tienes un junior corriendo en la absoluta en un mundial, haciendo podio en una crono, y luego teniendo gente que hace mucho peor resultado que él, quedando campeón del mundo sub-23, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final, yo creo que esa categoría, no digo que desaparezcan las carreras sub-23, porque es un paso fomentador hacia el profesionalismo, pero sí que pues quizás hay que replantear esa categoría de alguna manera, porque está claro que hoy en día con 22 años puedes ser el mejor del mundo. Claro, o sea, me ha pisado la siguiente pregunta, que iba un poco por ahí, ¿no? Tenemos, pues quizás el mayor representante de esto es Pogačar, ¿no? Cuando ganó el primer tour hace ya, joder, es que ganó el primer tour hace ya 3 años o 4, ¿no? 3 o 4 tours, que ganó el Tres primero. años, 3 años, sí. Entonces, claro, como tú decías, nos estamos encontrando con que hay equipos que llevan en el pelotón sub-23 español desde hace muchísimos años que se están replanteando el decir, joder, pues hago equipo junior y elimino a lo mejor el equipo sub-23, porque es que los buenos pasan del junior, pasan directamente al profesional o al continental.
se saltan esa categoría. ¿Tú crees que esto puede tener alguna consecuencia luego en la trayectoria profesional de esos corredores? O sea, se oye por ahí que a lo mejor luego tienen una trayectoria profesional más corta o no son tan longevos como los que empezaron más mayores. No sé, ¿tú crees que eso puede tener consecuencias o...? Date cuenta que no tenemos, desde luego no tenemos ciencia, digamos, teórica sobre ello, pero es que tampoco tenemos ciencia anecdótica, porque no han pasado suficientes años para Claro, ver un patrón, ¿no? Entonces, todo lo que te diga yo a partir de ahí es una mera especulación mía. Mi especulación es que si se ha llevado correctamente al corredor, yo no veo ningún problema para que tenga una carrera deportiva larga y plena. Lo que sí que creo que va a ocurrir con estos corredores es que este tipo de profesionalización temprana no va a menguar, en todo caso va a aumentar. Entonces yo creo que lo que va a ocurrir es simplemente que su carrera tope será más corta porque vendrá gente joven muy pronto que empieza a andar más que ellos, ¿no? y a lo mejor también a nivel mental, ¿no? Que te canses, Es que eso, que te canses de cabeza, ¿no? Que con 32, 30, 32 años digas, ¡buah! Estoy ya harto, llevo ya 15 años disputando en la élite, ¿no? yo creo que eso depende tanto de la persona porque yo me he encontrado un poco de las dos casuísticas. Yo me he encontrado con corredores que llevaban 4 años de profesional y estaban hartos y luego he tenido alguno que llevaba 12 y el tío como el primer día. Entonces, no sé si va a ser esa la tendencia. Está claro que todo lo que haces por muchos años y con mucho esfuerzo, pues al final te puede acabar quemando, pero ya te digo, creo que ahora mismo no puede, todo sería elucubrar y unas opiniones tan personales que tampoco van a ningún sitio porque no sabemos lo que va a ocurrir. Personalmente pienso que no sabemos. Si analizamos un poco el ciclismo de hace unos años con el ciclismo actual, nos encontramos con corredores que era un poco todo lo contrario. Por un lado, nos encontramos al gran Miguel Indurain, que ganó su primer Tour creo que con 28 años, Froome también por ahí más o menos. Bueno, Horner, que ganó la Vuelta con 41 años, pero bueno, ya eran buenos, ¿no? Antes, pero sí que es verdad que siendo buenos no despuntaron al máximo de su potencial hasta que estaban cerca de los 30 o incluso pasados los 30. ¿Tú crees que eso también es fruto de la manera de entrenar de aquella época y lo que decías, ¿no? De la tecnología, los potenciómetros, que los chavales con 16 años ya tienen preparador físico, potenciómetro, nutricionista? ¿Crees que puede ser por eso? Creo que hay un componente que es de eso. De hecho, si tú hablas con Froome o lees a Froome, ves que la manera que tenía él de entrenar con 20 años no se parecía en nada a cómo se entrena ahora, ¿vale? Y luego, el caso particular de Froome, pues yo al final él despuntó tarde, pero realmente si miras sus parámetros, porque la gente se queja mucho de Froome, pero realmente ha sido bastante transparente en cuanto a sus parámetros de laboratorio. Y si tú estudias sus parámetros de antes de florecer, ves que ahí había mucho potencial, pero había un problema con el tema de la composición corporal, ¿no? Entonces, yo creo que fue simplemente una falta de profesionalidad, llegados hasta cierto punto donde empezó a despuntar, al menos desde la versión oficial, ¿vale? Yo creo que es un caso que hay que analizar individualmente. Indurain, la verdad es que me pilla ya la época a mí, no te sé decir porque no lo viví en persona, pero sí que ahí también tuvieron muchos años de gregario y bueno, y creo que también habría que estudiarlo bien. Pero ya te digo, ignoro el tema específicamente como para dar mi opinión. Y luego el caso de Horner, bueno, aparte del tema del dopaje, yo te diría que es un poco como el de Valverde, ¿no? Que hay gente que por lo que sea es inmortal, ¿no? Y ahí siguen después de muchos años. Hornet había tenido muy buenos resultados antes, pero tampoco lo pondría como un ejemplo de una tendencia o de que la generación es así, ¿sabes? No, realmente cuántos corredores de más de 35 años había rindiendo a ese nivel, ¿no? Entonces, yo creo que hay un componente elevado de profesionalización y de mejora en entrenamiento y nutrición desde edades muy tempranas, sí. Ujú. Y yendo también un poco comparando etapas o comparando épocas, mejor dicho. Claro, en la época anterior no nos planteábamos que hubiera un corredor que estuviera ganando carreras en febrero o marzo y que ganara Lombardía en octubre y que entre medias dispute el Tour de Francia y lo haga muy bien y haga podium en Tour. O sea, eso también es algo bastante novedoso. En la época, incluso en la de Armstrong, o sea, que solo corría el Tour, por así decirlo, ¿no? Solo disputaba el Tour. El resto de carreras eran preparatorias para el gran objetivo del año. ¿Esto a qué se debe? Yo creo que al tipo de preparación que se lleva ahora, ¿no? Pero danos tú también un poco tu opinión sobre esto. Os puedo contar desde lo que estoy vivenciando yo, que es que al final ha habido un cambio de paradigma a nivel de que hoy en día ya no se va a carreras a entrenar, Eso es. que es lo que se hacía anteriormente. Pues ahora
el corredor normalmente tiene un calendario y a priori es intentar estar bien en todas las carreras del calendario. Evidentemente hay unas que son más prioritarias que otras, pero no hay ninguna carrera a la que se diga, no, aquí vas a rodar. No, porque además es que como con el nivel tan elevado que hay hoy en día, incluso en la parte baja del pelotón, como te plantees ir a una carrera a rodar, es probable que no la acabes. Entonces, yo creo que ese es el cambio de paradigma que ha habido. A partir de ahí, claro que gestionando bien la recuperación, tú puedes estar muy cerca de tu máximo nivel durante un año entero. Yo no sé, yo creo que precisamente, a mí me extraña precisamente lo que se hacía antes, porque es precisamente de la época de Armstrong, que también yo creo que tenemos que contextualizarlo socialmente. Armstrong era un corredor americano, en Estados Unidos solo vendía el Tour de Francia, a él solo le interesaba ganar el Tour de Francia. Las 4 carreras, pues para ver, testearse en qué nivel estaba, pero a Armstrong le daba igual ganar una Vuelta a España que un Giro a Italia, que eso a nivel de económico sobre todo no le aportaba nada, ¿no? Y en esa época se primó eso, pero si tú te vas a años previos, justo pues bueno, Indurain ya ganaba mucho durante todo el año, ¿no? Según tengo entendido, pero vamos, tenemos antes a Sean Kelly ganándote el Mundial, el Giro, el no sé qué, a Greg LeMond ganándote una Roubaix y el Tour. O sea, al final yo creo que la gente sí que históricamente a los que eran buenos andaban bien todo el año. Lo que pasa es que, pues, ya te digo, yo creo que una contextualización más social con la época de Armstrong, pero no lo veo extraño, sí, pero sí que ha habido un cambio de paradigma. Ujú, ujú. Bueno, pues oye, van saliendo temas interesantes. Y ahora me tengo una pregunta que a mí personalmente me interesa mucho. Eh, Vemos corredores que, oye, cada corredor al final, pues tenemos corredores escaladores, tenemos corredores contrarrelojistas, tenemos corredores clasicómanos, rodadores, ¿no? Siempre tendemos a clasificar a los corredores en función del terreno donde más destacan, ¿no? Y parece que estás ahí metido en un cajón y no puedes salir a otro. Hace muchos años, que ya estás viendo que yo es que me voy todo el rato para atrás y a lo mejor tú no conociste esa época, pero bueno, hubo un corredor francés muy bueno, Logan Jalabert, que corría en el equipo ciclista 11, que era un gran sprinter. Si bien no era a lo mejor de los 2, 3 mejores sprinters, pues era de los 7, 8 mejores, ¿no? Y entonces este corredor sufrió una transformación brutal y acabó ganando la Vuelta a España. Acabó disputando las grandes vueltas por etapas, acabó ganando cronos, acabó ganando etapas de montaña, acabó siendo un corredor de grandes vueltas. Y ya te digo, era un sprinter, ¿no? Ha habido otros casos similares o parecidos, aunque a lo mejor no tan. Bueno, Wiggins, que venía de la pista y ganó el Tour. Entonces, ¿tú crees que esto es posible? ¿Tú crees que es posible que un corredor, pues ya sea sprinter, acabe siendo escalador o contrarrelojista y acabe rindiendo muy bien en vueltas de 3 semanas y todo esto? O sea, ¿realmente crees que es factible? Bueno, aquí yo creo que conviene contextualizar con un par de cuestiones. En primer lugar, hay como varios tipos de fibras musculares. Hay unas que son más rápidas, más voluminosas y por lo tanto más pesadas. Hay otras que son más lentas, que son las que suelen predominar en gente pues más, digamos, de resistencia, por decir ese término no muy adecuado. Entonces, en ciencia, más o menos lo que se ha visto hasta ahora es que transicionar de ser un corredor rápido, entre comillas, a un corredor lento es mucho más factible que transicionar de un corredor lento a un corredor rápido. ¿Y con esto a qué voy? Si tú tienes la capacidad de generar muchos vatios absolutos y con eso estás ganando San Remos o clásicas no tan dependientes del peso, que tienes muchos vatios absolutos, pero pesas mucho también, aunque sea masa muscular, sí que puedes intentar cambiar tu composición corporal hacia un pesaje mucho menor, intentando aumentar el vatio kilo y con eso entrar en ese punto álgido en el cual puedas disputar una gran vuelta, ¿no? Que es un peso tampoco extremadamente bajo y unos vatios bastante altos, ¿no? Pues suelen ser corredores entre 60 y pocos kilos y 70 y pocos kilos, más bien altos y grandes para que puedan cronear bien por el llano. Y si entras en esos parámetros perdiendo masa grasa o incluso masa muscular, puedes disputarlo. Luego ya, claro, a partir de ahí empiezan otros problemas, que es el aspecto de la resistencia a la fatiga, sobre todo interjornada. Es decir, tú puedes ser muy bueno ganando una Milán San Remo, pero no necesariamente rindiendo 3 semanas consecutivas. También sobrellevar la labor de líder no es lo mismo un día que 3 semanas consecutivas a nivel psicológico. Hay muchos parámetros. ¿Es posible? Pues no sé, imagino que me estás preguntando por el caso de Van Aert, ¿no? Que se ha anunciado ahora que va al Giro y a ver qué va a hacer. Pues hombre, Efectivamente, por ahí van los tiros. pues hombre, un corredor como Van Aert, que ya nos ha demostrado previamente que es capaz de, en una gran vuelta, rendir en las 3 semanas,
que sabemos la calidad que tiene, que sabemos que es un tío muy muscular y que tiene margen para perder masa muscular, a pesar de que quizás le conlleve algún vatio absoluto, yo creo que se podría poner en parámetros de disputar una gran vuelta en la que no participen los grandes corredores que ya conocemos todos. Ganarle a Vingegaard o a Pogačar un Tour de Francia no lo creo, pero un Giro de Italia al que no vaya ninguno de los tres buenos, pienso que puede ponerse en nómina de favoritos. Otra cosa es lo que te digo, que luego eso lo tiene que experimentar él, que las 3 semanas las aguante física y mentalmente, pero a priori es factible el planteamiento. ¿Lo haría yo con un corredor mío? Pues yo no lo aconsejaría, porque al final es un corredor que tiene un potencial para ganar carreras muy interesantes, que va a perder mucho potencial en ese aspecto para intentar hipotéticamente ganar una carrera que en mi perspectiva quizás un poco sesgada, pero tampoco es tanto más interesante, ¿no? Como puede ser un Giro de Italia frente pues, a una Sanremo. Pero bueno, eso ya también a valorar por cada uno, ¿no? Bueno, más que interesante todo esto. Y ya, bueno, vamos avanzando en la entrevista. Ya sabéis que en la grupeta más o menos siempre nos ponemos en la frontera esa de los 30 minutillos. Pueden ser un poco más, un poco menos. No nos gusta salirnos mucho de ahí. Así que, bueno, voy a ir haciendo ya una de las últimas. Y al hilo un poco de todo esto, de los nuevos corredores que estamos teniendo, ¿no? Tenemos una generación de corredores brutal, espectacular, que dan un espectáculo cada día. O sea, al final te pones delante del televisor a ver cualquier etapa del Tour, del Giro, de la Vuelta, las clásicas. Y, jo, raro es el día que no hay espectáculo, ¿no? Pero es que ya no, nos salimos incluso del ciclismo de carretera, porque yo nunca lo había visto, que haya corredores que rinden en ciclocross, en carretera, en mountain bike, en una misma temporada, que estén disputando pruebas en mitad del calendario de carretera y de repente vayan a una Copa del Mundo de mountain bike y ganen, como hace Pidcock. Entonces, joder, ¿esto cómo es posible? Porque si tú esto me lo dices a mí hace 3 o 4 años, te hubiera dicho que dudaba mucho que alguien pudiera conseguir eso, que alguien pudiera ser campeón del mundo de mountain bike y disputar una etapa en el Tour de Francia en apenas 3 o 4 meses de diferencia. No, no entraba en mi cabeza. Y sin embargo está pasando. ¿Por qué crees que está pasando? ¿Porque son muy buenos o hay algo de entrenamiento ahí o qué ha pasado? O no lo había intentado nadie antes y entonces por eso nadie lo había conseguido. No sé. Yo creo que en eso que estás comentando hay un componente muy grande de suerte que tenemos los espectadores de que se ha compaginado pues un poco de buen entrenamiento ya a edades tempranas y gran desarrollo motriz a nivel de, no, tú ya corres desde pequeño de ciclocross, corres con la BTT, corres carretera, en el caso pues, de algunos de los corredores que has comentado. Eso por un lado. Y por otro lado, pues que son muy talentosos y no tienen ningún miedo. Entonces, pero son unos pocos corredores realmente, porque estamos generalizando, como diciendo, el ciclismo es mucho más espectacular. Bueno, el Giro del año pasado ha sido de las carreras más tostón que he visto en mi vida en 3 semanas, del año pasado, de esta temporada, vaya. Y ha sido porque precisamente pues ninguno de estos corredores de los que estamos hablando estaba en liza, ¿no? Entonces al final son 4, 5, 6, si apuras, corredores que realmente sabes que no les importa atacar desde 70 de meta, pero por lo demás es un ciclismo bastante convencional. Entonces yo creo que simplemente tenemos suerte de que se han conjuntado pues estos tíos que son todos muy buenos y que además no tienen ningún miedo. Pero veremos lo que sucede pues, cuando pase su generación, ¿no? Ojalá sigan saliendo corredores de este tipo que honestamente desde hace mucho tiempo que no se veían. Muy bien, Sebastián. Pues ya me vas a permitir la última pregunta, ¿eh? Y aquí sí que me salgo un poco del hilo que veníamos siguiendo y me voy un poco a lo que habíamos dicho que no íbamos a hablar mucho, pero bueno, por lo menos para que nuestros seguidores de la grupeta al menos tengan alguna referencia de estos últimos papers que has publicado. Tuve la suerte de que cayera el otro día en mis manos el paper este en el que hablas de la fórmula de los 20 minutos de Allen y Cogan y el factor corrector. El factor corrector es la multiplicación que le hacemos al resultado de los 20 minutos para hallar el FTP. Todos sabéis que hacemos 20 minutos a tope, bueno, hay que seguir el protocolo, pero hacemos 20 minutos, la potencia media de esos 20 minutos se multiplica por un factor corrector para estimar el FTP. Y aquí el señor Sebastián nos ha cambiado un poco las reglas y bueno, para que todos se enteren un poco de los resultados de ese paper y así nos escuchan hasta el final, que muchos querrán escucharlo. Sí, al final los resultados del paper, nosotros lo que hicimos ahí fue dividir a los participantes en grupos de nivel, pues, recreacionales, entrenados, muy entrenados y profesionales. Y lo que hicimos fue básicamente que hicieran el test de 20 minutos con el protocolo completo, y esto es muy importante, el protocolo completo de Kogan con todo el calentamiento, el intervalo de 5 minutos, etcétera.
y después compararlo con un test máximo de 60 minutos para ver realmente si se estimaban bien los 60 minutos con los 20, ¿no? Y lo que observamos fue que el nivel del ciclista tenía una influencia sobre qué factor corrector teníamos que utilizar. Eh, Eran factores correctores que sí que se aproximaban al 0,95 que proponía Kogan en corredores de más nivel, pero que se iban mucho hasta el 0,89 en corredores de muy bajo nivel. ¿A qué causa se debe esto? Pues nosotros, y esto es solo una especulación, porque evidentemente no tenemos datos para saber el por qué, pero nosotros especulamos que un corredor de más nivel normalmente también es más experimentado y cuando eres más experimentado eres capaz de gestionar mucho mejor el esfuerzo en un test y por lo tanto pues el test te dará un reflejo más exacto de la realidad. Cuando tú eres poco experimentado, es mucho más factible que tú arranques de una manera incorrecta y que te canses demasiado pronto, demasiado tarde y en definitiva pues que metas un montón de fango, un montón de ruido en ese parámetro que luego a la hora de hacer la estimación pues no te va a dar un reflejo de la realidad demasiado correcto, ¿no? Entonces, la conclusión era simplemente mira en qué grupo de nivel estás y en función de eso aplica un factor corrector que otro, ¿vale? Pues oye, súper interesante. Os dejaré el enlace a los abstracts de los papers que os digo que son muy interesantes y también al podcast de Sebastián. Y nada, no sé si quieres comentar algo más a nuestra gente de la grupeta. Pues por mi parte, encantado del espacio que tiene aquí Carlos. La verdad es que pues, siempre es un placer poder venir a charlar de nuestras cosillas y sobre todo, pues claro, hemos hablado mucho de mí. Parece que he venido solo a hablar de mi libro, pero aquí al final también está Carlos, que creo que como oyente también pues hay que agradecer que alguien se tome el esfuerzo de generar un espacio así, de encontrar gente que quiera venir a hablar y en definitiva todo de manera gratuita, ¿no? Así que yo como también autor de un podcast, pues te lo agradezco mucho, ¿vale? Y por supuesto a los oyentes por acercarse a escucharnos. Genial, Sebastián. Pues oye, el placer es nuestro. Me ha encantado tenerte este ratito aquí con nosotros. Y nada, espero seguir en contacto contigo y que vaya todo muy bien, ¿vale? Muchas gracias, Carlos. Nos veremos seguro prontamente. Hasta luego. Venga, adiós.